¿Está contento? Gloria a Dios. Vamos a abrir la lección 16, hermanos, el Mesías prometido. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 7. Vamos a dar lectura ahí a los primeros 14 versículos. Isaías, capítulo 7. Vamos a leer ahí alternadamente los primeros 14 versículos nada más, hermanos, de Isaías, capítulo 7, del 1 al 14. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y concluimos ahí en el 14 todos juntos. Gloria al Señor. Isaías 7, 1 dice la palabra: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo: por tanto Jehová el Señor dice así: no subirás ni será. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Si vosotros no creyéis, de cierto no permaneceréis. Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también le sean a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bendito Dios, en este momento venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, honrándote, glorificándote, Padre, por la autoridad y el poder que nos has dado cada día para seguir adelante. Gracias, Señor, por tu autoridad, que hemos vencido toda obra del mal que ha venido a atacar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser, de una manera, Señor, querer pararnos. Pero nos paramos firme en tu palabra, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque tú has vencido al mundo. En esta palabra, en esta promesa, estamos confiados de que tú estás con nosotros y nos ayudarás, Señor, cada día a salir victoriosos. En este momento, Padre, compartiremos la enseñanza. Espíritu Santo, toma control ahora tú sobre cada vida, que podamos, Señor, ser administrados por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. El tema en esta mañana, hermanos, es el Mesías prometido. Recuerde la profecía que habla aquí Isaías. Les pidió que pidieran una señal, pero sin embargo el rey no quiso. Pero sin embargo Dios, como quiera, envió la señal y le dijo: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esta es la palabra, hermanos. Esta es la profecía que viene dando el profeta Isaías. Y usted puede ver, hermanos, desde entonces aquí querían destruir
toda la genealogía, hermano, especialmente David, porque de ahí vendría el Redentor, de ahí vendría el Salvador al mundo. Aquí podemos ver que en este relato de Isaías, el rey quería destruir toda la genealogía de David. ¿Para qué? Para que no naciera el Redentor. Todo desde el principio, hermanos, de que el hombre cayó de la gracia de Dios por la desobediencia. Desde entonces el enemigo ha tratado de luchar para que no se cumpla su palabra. Aún en nuestros días, el mismo enemigo sigue luchando, hermanos, sigue peleando para que la palabra no se cumpla, para que usted y yo reneguemos, para que usted y yo nos apartemos, para que usted y yo no sigamos adelante. Aún el enemigo sigue luchando, poniendo pensamientos negativos, poniendo aflicción, poniendo problemas, poniendo enfermedad, poniendo tantas cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que reneguemos de Dios. Pero sin embargo, hermanos, Dios nos ha mostrado su poder. Y podemos seguir adelante, victoriosos, en medio de toda situación. Aquí nos enseña el tema: Jesucristo es todo lo que se nos prometió que sería. Él es el todo lo que se prometió que sería. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Ahorita vemos, hermanos, todo lo que este nombre significa. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esto es lo que el enemigo siempre trató de impedir, de que este Jesús, que Isaías declara que sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, no naciera. ¿Para qué? Para que usted y yo no fuéramos redimidos por su poder. Esto es lo que el enemigo ha luchado desde el principio. Para empezar, el escritor habla: una promesa es tan buena como la persona que la hizo. Las personas que cumplen su palabra ganan respeto, pero es difícil confiar en las personas que no cumplen sus promesas. Recuerde, la Biblia nos enseña en el libro de Eclesiastés que cuando a Dios le hagamos promesa, es mejor que cumplamos, no que prometamos y no cumplamos. Él no juega. Dios es un Dios veraz. Dios es un Dios verdadero. Dios no juega. Cuando a Dios le prometemos, a Dios se le cumple, porque Él cumple su palabra. Su palabra se cumple al pie de la letra. Por eso digo, las personas que cumplen sus palabras ganan respeto, pero es difícil confiar en las personas que no cumplen con sus promesas. Es difícil llegar a confiar en una persona que no cumple con sus promesas. Las relaciones se basan en la confianza. Cuando se rompe la confianza, los afectos pueden durar mucho tiempo. Las personas que han sido heridas tienen menos probabilidades de confiar en los demás. Las personas a menudo las decepcionarás aunque tengan las mejores intenciones. Cuando le fallas a una persona 1, 2 y 3 veces, es difícil volver a confiar. Es difícil volver a confiar en tu palabra. Es lo que nos está enseñando el escritor en esta mañana. Como hijo de Dios, el creador del universo nos ha dado muchas promesas maravillosas. Y Él tiene tanto el poder como la fidelidad inquebrantable para cumplir lo que Él prometió. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumple. El problema somos nosotros que no obedecemos, no nos sujetamos. Aquí vemos la escritura, hermanos, ¿qué es lo que le pide al rey? Pidan señal.
Piden una señal, pero sin embargo el rey dijo, no voy a pedir señal. Esta es la mentalidad del ser humano, hermanos. Dios nos promete, Dios nos dice, pero yo hago lo que yo quiero. Este es el problema de nosotros, el ser humano. Queremos hacerlo por mi voluntad, queremos hacerlo por nuestra fuerza, queremos hacerlo porque yo puedo. Y quiero demostrarle a todos que yo puedo. Cuando la fuerza, la fortaleza y todo lo que hacemos viene de parte de Dios. Sin la fuerza, sin la fortaleza de Dios no podemos hacer nada, hermanos. Tenemos que reconocer que Él es el único que nos ayude a cumplir los propósitos. En esta lección veremos algunas profecías mesiánicas, claves de Isaías, y la forma en que esas promesas de Dios finalmente se cumplieron con el nacimiento y la vida de Jesús. El libro de Isaías que habla en el 7:1, aconteció que en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín y Peca, dos personajes aquí habla. El pueblo de Judá quedaron aterrorizados cuando Peca y Rezín atacaron a Jerusalén. La mención de la casa de David en el versículo 2 es significativa porque el propósito de Peca y de Rezín no era solo Judá se uniera a ellos, sino también derrocar la dinastía de David. Si vemos el versículo 6, vamos contra Judá, aterroricemos y reportámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. ¿Qué querían hacer? Realmente derrocar la dinastía de David. ¿Por qué? Porque de ahí vendría el Salvador. Ahí vendría y se cumpliría la palabra. Por eso claramente Jesús dijo que Él vino a cumplir la palabra. Él vino a cumplir la palabra. Para que se cumpliese la escritura que dijo. Para que se cumpliese la escritura. Y agarró el libro de Isaías y empezó a leer. Para que se cumpliese lo que Dios había hablado. Esta palabra, hermanos, se va a cumplir al pie de la letra. La gente todavía sigue dudando, la gente todavía sigue pensando tantas cosas negativas. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Él es paciente. Porque yo le digo, hermanos, si Cristo viniera en esta noche, cuánta gente está perdida todavía y Él sigue mostrando su misericordia. Usted y yo quisiéramos que ya, pero no es lo que usted y yo queramos. La Biblia nos dice, hermanos, que nadie sabe el día y la hora. Lo único importante es que estemos preparados, que estemos listos para el encuentro con Él. Dios le dijo a Isaías que tomara a su hijo, sea Jesús, que significa un remanente. Que significa un remanente que regresara como señal y se encontrará con el rey Acaz. Acaz no tenía que preocuparse para estos dos reyes porque no los derrotarán. Es la palabra que les venía. No tienes que preocuparte por estos dos reyes porque no los derrotarán. Después de asegurarle a Acaz que Judá estaría salvo, Dios le dijo que pidiera una señal de confirmación. Recuerde, Dios le está llamando que pida una señal de confirmación. Dios le está dando, pide señal de confirmación. Pero ¿qué hizo Acaz? Se negó. ¿Qué dice el 12? Y respondió Acaz, no pediré ni tentaré a Jehová. El siervo, el profeta le está hablando, pide señal de confirmación, pero sin embargo el rey dijo, no pediré. Se fue en contra de la voluntad de Dios, como vemos hoy en nuestros días. La mayoría quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Dios está demandando, hermanos, que le busquemos, que le adoremos, que nos congreguemos, que le exaltemos, que proclamemos el evangelio, pero sin embargo nos quedamos callados.
Yo que les digo, hermanos, usted y yo a veces, ay, mira cómo la maldad se ha multiplicado porque ellos luchan por sus derechos, aunque sean malos, pero pelean. Y el cristiano, hermano, no hace nada. ¿Por qué dicen? ¿Por qué la maldad se ha multiplicado? ¿Por qué todo esto malo ellos hacen, hermanos? Luchan por derechos erróneos y ganan. Por eso el pecado se ha multiplicado, pero aquel que tiene la verdad se ha quedado quieto, no ha hecho nada para luchar contra lo malo. Acaz se negó pedir la señal. La respuesta de Acaz puede parecer piadosa, pero Dios le había ordenado que pidiera una señal. Acaz estaba rechazando el plan de Dios. ¿Cuánto pueblo hoy en nuestros días está rechazando el plan de Dios y se está saliendo de la voluntad de Él y está haciendo lo que Él quiere? Yo le digo, hermanos, yo siempre les pongo a Saúl como ejemplo. A Saúl lo mandaron que fuera y destruyera todo, pero sin embargo se trajo el mejor ganado y lo quería para ofrenda a Jehová. Era un buen propósito, pero Dios no le ordenó eso. A veces hacemos cosas buenas para ayudar a alguien más, pero Dios te lo ha puesto en tu corazón, o tú lo estás haciendo. Aquí vemos claramente Acaz estaba rechazando el plan de Dios. Dios le pide una señal para confirmación, pero sin embargo él se niega. Él hace lo que él quiere. Y aquí podemos ver cuánto pueblo hoy en nuestros días estamos viviendo de la misma manera. Estamos rechazando el plan de Dios. Estamos haciendo para nosotros y nos olvidamos la obra. Estamos haciendo para alguien más y nos estamos olvidando de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Es lo que Dios está demandando. Aquí podemos ver, acá se estaba rechazando el plan de Dios. Frustrado, Isaías volvió a hablar en el nombre de Dios, ampliando la promesa a toda la dinastía de David, a pesar de la incredulidad de Acaz, a pesar de que el rey no creyó en el propósito de Dios. El Señor mismo dice: os dará señal. Una virgen, dice, concebirá y dará un hijo y lo llamarás Emanuel, que significa Dios con nosotros. Algunos comentaristas dicen que esta promesa era solo para el tiempo de Acaz, pero Mateo 1:23 es la autoridad final. María era la virgen que daría su máximo cumplimiento mediante el nacimiento de Emanuel, que es Jesucristo y que es Dios con nosotros. Viene a recalcar los evangelios y hablando de la profecía de Isaías. Aunque algunos dicen que era para aquel tiempo, la palabra se cumplió en el tiempo de que Cristo nació. Aquí vemos el cumplimiento de la profecía. En el libro de Mateo, capítulo 1, Mateo capítulo 1, versículo 18, dice la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Estaban comprometidos. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel, Señor, le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José, un varón justo, quiso dejarla a escondidas para no difamarla. Pero sin embargo,
el ángel, Dios envía el ángel para que hable con José y le diga: no tengas temor, que lo que hay ahí es de parte de Dios. Esta palabra, hermanos, y esta confirmación que viene a José hablando del Evangelio de Mateo, da confirmación a la promesa o a la profecía que había hablado Isaías 700 años antes. 700 años, hermanos. Mateo 1:18, el cumplimiento de una profecía dada más de 700 años antes. Más de 700 años, hermanos. Se dio la palabra y el compromiso de María y José eran legalmente vinculantes. Pero hasta la ceremonia nupcial, la consumación no habría tenido lugar. Durante este periodo, María se halló que había concebido del Espíritu Santo, a pesar de que era virgen. El Espíritu de Dios obró en el cuerpo de María de manera milagrosa. Esto es lo que Dios puede hacer, hermanos, en todo y cada uno de nosotros. Él puede mostrar su poder en grande manera. Usted y yo nos preocupamos. Usted y yo luchamos, usted y hacemos tantas cosas, pero Dios quiere mostrar el poder en su vida y en la mía, como lo hizo con María. José no solo era justo, dice, sino también compasivo. Estaba dispuesto a poner fin a la relación secretamente. Sin embargo, Dios le habló a través del ángel, asegurándole que Jesús había sido concebido por obra del Espíritu Santo. En respuesta, José tomó a María como su esposa. El ángel le dijo a José: en el nombre del niño será Jesús, que significa Él salvará a su pueblo de su pecado. Esto es, hermanos, lo que Jesús vendría a ser, a salvar a la humanidad del pecado por la cual el enemigo, hermano, trató de impedir a toda costa de que Cristo naciera. Y podemos ver más de la historia. El rey Herodes lo buscó para matarlo. Aún va y envía a todo niño menor de 2 años matarlo. Pero sin embargo, para entonces Jesús, José y María ya habían salido de la región. Dios los había enviado a otro lugar por protección. Esto es lo que hace Dios, pero cuando usted y yo estamos en su voluntad. Cuando usted y yo estamos bajo su voluntad, haciendo y cumpliendo el propósito por el cual Él nos ha llamado o nos ha puesto. Que cumplamos el propósito. ¿Para qué? Para que Dios venga, guíe nuestras vidas. Envió, que le dice a José: toma a tu hijo y a María y vámonos para Egipto. Salgan. Y salen. Dios mismo guiándolos, dirigiéndolos, hermano. Esto es lo que podamos ver, lo que Dios puede hacer aún en estos tiempos en nuestras vidas, si dejar que Dios guíe nuestras vidas y podamos obedecer lo que Dios quiere para usted y para mí. Pero yo y usted no queremos obedecer, no queremos sujetarnos, no queremos el plan de Dios. Entonces no esperemos que Dios obre. No esperemos que Dios nos dirija, no esperemos que Dios nos respalde, porque no queremos obedecer. La única manera que Dios obre en nuestra vida es que usted y yo aprendamos a obedecer y a sujetarnos a Él. ¿Qué dice? ¿Por qué, si podemos a pensar, qué vio Dios en José y María? ¿Sabe qué vio? Que era una pareja justa, que era una pareja obediente, que era una pareja que iba a escuchar su voz y iba a obedecer, iba a cumplir el propósito. Cuando Dios nos llama y nos da un talento, un don, un ministerio, te lo ha dado porque Él sabe que estás capacitado para desempeñar, para desarrollar ese talento. Pero estoy dispuesto a cumplirlo. Estoy dispuesto a obedecer. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él dice: muchos son llamados y pocos escogidos. Porque Dios nos llama. Pero depende usted y yo respondamos a la voz de Dios.
Por eso dice, hay muchos llamados y pocos escogidos. Los escogidos son aquellos que responden al llamado de Dios. Aquellos que responden a la voz de Dios y se sujetan a la voz de Dios. Y le digo una cosa, hermano, cuando nos sujetamos a la voluntad de Dios, no es fácil. Vendrán problemas, dificultades, tantas cosas, pero Dios nos va a sacar más que vencedores. Va a haber escasez, va a haber enfermedad, va a haber problemas, va a haber todo esto. Pero ¿qué dice Dios? Confía, yo he vencido al mundo. Tenemos que aprender a confiar, hermano. Este acontecimiento, para que se cumpliese la profecía, estuvo esta pareja dispuesta. Y vio Dios el corazón de ellos, que era justo. Y que eran obedientes, temerosos, para cumplir su plan. Por eso les digo, hermanos, tenemos que aprender a sujetarnos. Tenemos que aprender a revestirnos de lo que Dios tiene. A revestirnos de su presencia, a revestirnos de su poder, a revestirnos de su gracia. Esto es lo que Dios está demandando de la iglesia, especialmente en estos últimos tiempos, que nos revistamos de su poder, de su gracia, de su misericordia, que compartemos, que estemos intercediendo, especialmente, hermanos, por aquellos que se han descarriado. Porque hay mucha gente que está descarriada, se aparta. Crecieron dentro de la iglesia, así como estos jóvenes que están aquí, hermano, tocando. En mi trabajo tengo jóvenes, personas que estuvieron toda su juventud sirviendo al Señor, y ahorita, ¿sabe qué? Apartados. Su abuelita, su papá, su abuelita, su tía, sus tíos son pastores, y ellos desbalagados, creciendo en la iglesia. Es triste. Aprendieron y saben, pero están desbalagados, están descarriados. A esas personas, hermanos, tenemos que decirles cada día: sí, yo sé, Silva, yo sé, Silva. Así me dicen a mí: yo sé, Silva, yo sé, Silva. Pero tenemos que estarle recalcando. O me dicen por mi código S15, sí, S15, S15 me dicen. Porque todos tenemos un código en el trabajo. Es la letra S de mi apellido, Silva, y el 15 es el mío. Y me dice: sí, S15. Así me dicen. Otro me dice: Silva. Sí, Silva, sí, Silva. Pero tenemos que estarle recalcando: es que ya me cansó, dice. Hay una persona que es hija de un pastor y ya tiene el control de su teléfono y pone ahí pura música cristiana y dice: ya me cansó, ya me cansó. Le digo: es tu pecado, es tu desobediencia. Sí, Silva, ya sé, está bueno, Silva, está bueno. Pero tengo que recalcarle, decirle: ¿qué le molesta la música? Está bajita, pero el mensaje le está molestando. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Tenemos que aprender, hermanos, a sujetarnos. Tenemos que aprender a obedecer. Dios te llama, pero depende de mí si respondo. Depende de usted si responde. Si estamos en la voluntad de Dios, esta pareja estuvo dispuesta a responder. Esta pareja estuvo dispuesta a escuchar la voz de Dios. Isaías 40, del 1 al 5 dice: consolaos, pueblo mío, dice vosotros Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo que ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová para todo su pecado. Voz que clama en el desierto: preparar camino a Jehová, enderezar calzadas en su soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte collado y torcido, se enderecerá y lo áspero se allanará. Y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Qué dice el versículo 43? Voz que clama en el desierto. Aquí hablando, hermano, profetizando de Juan el Bautista,
¿Qué dice? Cuando Dios dijo, consolaos, consolaos, pueblo mío, estaba llamando a Isaías a consolar al pueblo en medio de su dolor por el doble castigo de Jerusalén. Ya había recibido doble perdón de Dios. El mensaje declarado en el versículo 3, nos recordamos un emisario real que adelante un rey conquistador para preparar el camino. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Él solamente preparó el camino para que Jesús se lanzara a su ministerio. Voz que clama en el desierto. La palabra de Juan, que a todos los líderes de aquellos tiempos le lastimaba. Generación de víboras, arrepiéntanse. De esta manera, Juan les profetizaba y les hablaba. Generación de víboras, arrepiéntanse. ¿Cómo cree que estaba el pueblo? ¿Que lo amaba? No. Al final, ¿qué es lo que hicieron? Pidieron su cabeza en un plato. Fue degollado o cortado la cabeza, hermanos. Simplemente por el poder y la autoridad de la palabra que él clamaba, a cual los líderes les molestaba. Les decía la verdad. Hoy en nuestros días, hermanos, la mayoría no quiere escuchar la verdad. La mayoría no quiere escuchar palabra. La mayoría no quiere escuchar lo que Dios está hablando. Porque queremos vivir a nuestra conveniencia. Quiero vivir a mi manera. No me digas qué tengo que hacer porque yo hago lo que yo quiero. Es lo que la gente dice. No te estoy diciendo. Yo estoy diciendo qué dice Dios. Lo mismo que te dice a ti, me dice a mí también. Que viva una vida recta delante de Él. Que viva una vida justa delante de Él. Que anhele estar delante de su presencia. Que sea un deleite, que sea un regocijo estar en la casa de Dios. No un compromiso, hermanos. No porque hace mucho que no voy para aliviar mi conciencia, no. Es una relación con Dios. Esto es lo que Dios quiere, tener una relación con nosotros. Aquí vemos claramente, hermanos, en términos de la profecía de Isaías, esto se refería a un mensaje de arrepentimiento. Este camino recto allanaba a abrir para paso para que la gloria del Señor fuera revelada. Todo el peso del poder y de la presencia de Dios sería visto por todas las personas. Indicaba el reino de Dios universal de un rey. Cada uno de nosotros debemos preparar nuestro corazón para recibirlo. Hacemos todos los cambios que sean necesarios para dar paso a que Jesús ocupe el lugar que le pertenece. ¿Cuánto realmente le hemos dejado el lugar al Señor en nuestro corazón? El lugar que le pertenece a Él. Y cuando la gloria de Dios se revela a nosotros, dice, todos la verán. Esto es, hermanos, lo que Dios quiere que entendamos. Dele lugar a Jesús en su corazón. Dele lugar a Dios en su corazón. Que Él venga, Él toque, Él administre, Él lo guíe, Él lo perdone, Él lo ilumine. Él le da gracia, favor, misericordia. Es lo que viene a hacer Jesús. Pero yo tengo que abrir mi corazón para que Él venga y entre y cambie, transforme mi vida, mi manera de pensar, hermano. Tengo que aprender a vivir conforme a su voluntad. Esto es lo que Dios está demandando de su pueblo. Que vivamos conforme a su voluntad. Una voz que clama en el desierto. Un personaje que clamaba en el desierto: arrepiéntase, que el Salvador viene. Arrepiéntanse. Pero sin embargo, la humanidad no quería entender. Como hoy en nuestros días, hermanos, la gente no quiere entender que tiene que venir a un arrepentimiento. Su mentalidad está en otra cosa. Su corazón está en otra cosa. Menos en Dios. No quieren buscarlo. No quieren congregarse, no quieren orar, no quieren buscar su presencia.
que Él venga, nos santifique, Él venga y nos ilumine, Él venga y nos quebrante, Él venga y nos toque. No queremos que Dios haga esta obra. Es necesario que pongamos en las manos de nuestro Dios para que Él venga, haga una obra transformadora sobre cada uno de nosotros. Evangelio de Lucas, capítulo 3. Del 1 adelante dice: en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judá, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca fue Utera de la provincia de Transconite, y Lucianice tetrarca, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua a Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esto es lo que vino a hacer Juan, hablando de arrepentimiento para perdón de pecados, porque vendría el Señor Jesús, a cual mismo pueblo no lo escuchó. Quien vino a escuchar a Jesús fueron todas las regiones extranjeras, todo el pueblo extranjero. Aún podemos ver, Él vino al pueblo de Israel. Dios me envió a su pueblo, no a los perrillos, le dijo a aquella mujer. Y aquella mujer aún dijo: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del rey. Ahí fue cuando Jesús dice: grande fe hay en esta gente, y mi pueblo se niega. El pueblo se negó. La misma gente no pudo recibir la salvación. Por eso dijo Juan predicó un mensaje de arrepentimiento por toda la región del río Jordán. Juan era el cumplimiento de la profecía de Isaías, quien clamaba en el desierto: preparar el camino al Señor. Juan vino a preparar el camino para Jesús. Las palabras de advertencia de Juan a la multitud que acudía a él para ser bautizado enfatizaba el arrepentimiento personal. Un arrepentimiento personal. Las diversas personas que venían a escuchar el mensaje de Juan hacían la misma pregunta: ¿qué haremos? Juan explicaba que la gente debería compartir con los pobres, hacer negocios éticamente, hermanos, no abusando su poder y su autoridad. Esto es lo que Juan les predicaba. ¿Qué tenemos que hacer? Compartir con los pobres, hacer negocios éticamente, que quiere decir no abusar con su poder. Porque tengo poder, voy a decir esto. ¿Cuántos han ido a comprar uno y le dice: son $100 y está marcado en 50? ¿Y qué es lo que hace usted? ¿Me pelea? Porque dice 50 aquí, me quieres cobrar 100. O que va usted con la cajera y todavía están ahí 2 por $1, y a usted va y lo compra a Uniferia. ¡Ey! O ya va con la foto tomada. Mira, ahí está el sign. Yo los he visto en las registradoras. Se toman en la foto ahí, cómo está ahí el sign puesto. Vaya, mira, allá está ese sign. Mira, allí dice 2 por $1, no 1.99. Y pelean. Y se los tienes que dar porque así está registrado. Tiene que cambiar. ¿O no han visto eso? Yo lo he visto mucho cuando estoy pagando. Es que se rieron de mí, hermano, porque me dice alguien en mi trabajo, una vez que no vine a comer en mi casa y me fui a comer un sándwich de Subway, y me dice: mira, Tim, este cupón. Ay, papelillo, paquete de servicio. Y mire, hermano, era $5.99 lo que iba a pagar con ese cupón, y vine pagando $14. ¿Sí? Y te dije, me dicen: te dije, pero tú, como crees, te crees rico, y si no quieres usar cupones. Así me dijo, porque es la verdad, hermano.
Yo prefiero, si compro mal, más que se quede en la casa y no ir a regresar. A mí no me gusta eso de andar, mando a alguien más, si quiere regresar, lo regresa usted, ahí está el recibo, yo lo voy a regresar. Ya ni modo, hay que comprar la otra medida como debe ser. A mí no me gusta, me siento mal porque me equivoqué, pero se puede regresar, que no sea abierto ni nada más, que no es que debía. Pero no me da vergüenza, la verdad, ir a regresar una cosa. Decir, regrésame porque me equivoqué. Entonces, dame tu derecho, te lo puedes regresar porque no está abierto, no está usado, simplemente te equivocaste y lo puedes regresar, pero a veces como que no me gusta, no sé qué será, pero no me gusta. Pero es necesario, hermanos, y así vemos, hermano. De lo que está hablando Juan, le está hablando que sean personas éticas, que no roben, que no sea como el que usa el vestido para la fiesta y el siguiente día y lo regresa, porque hay muchos así. Eso no está bien tampoco. Bueno, rentado es otra cosa, pero hay los que va y lo compra. Un día antes se lo pone en la boda y otro día va y lo regresa. Exactamente. Hay gente así. Eso no es correcto tampoco. No hay aquí de eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Mande. En China. Las diversas personas, hermanos, que venían a escuchar, les dice claramente, tienen que ser personas, hermanos, que expliquen a la gente cómo vivir. En este momento de la historia judía, la gente esperaba al Mesías. Se preguntaban si Juan era a quien habían estado esperando. Esto es lo que la gente decía, era Juan. Lo que la palabra Isaías decía, este es el Mesías que esperamos. Pero Juan explicó que su bautismo era inferior al del Mesías, porque aquel que vendría a bautizar en Espíritu Santo y fuego, este fuego es al menos en parte, una referencia del juicio de Dios sobre los impenitentes. Pero en otra parte de la Escritura, el fuego también significaba el poder purificador del Mesías y el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dice en el libro de los Hechos? Que vino y lo bautizó en lenguas y en fuego. Poder de lo alto, de autoridad. Esto es lo que Jesús vino a hacer, hermanos. Y usted podemos ver en la palabra, hermanos, a los apóstoles antes de Cristo, antes de que Cristo fuera crucificado y después que fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Estando Cristo en la cruz, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Tuvo miedo. Eres tú. Eres Galileo. Hablas como ellos. Tú andabas con él. Y lo negó. Pero después que fue crucificado, después que fue revestido del poder de lo alto, él mismo dijo, ustedes lo mataron. Ustedes lo crucificaron. Empezó a hablar las palabras con poder, con autoridad, con denuedo, con unción, quebrantando los corazones de ellos y hablándoles, hermanos, del poder de Dios con poder, ya sin miedo, porque la Biblia claramente dice el apóstol Pablo a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué ha dado Dios? Un espíritu de poder. Es lo que Dios nos ha dado, hermano. Un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tenemos la autoridad. Aquí podemos ver claramente que dice Juan, este vendrá a bautizar con fuego, que significa el poder purificador del Mesías, y el bautismo del Espíritu Santo, que habla en Mateo, Hechos, Malaquías, todas estas áreas, hablando de las profecías, hablando del cumplimiento de lo que Jesús iba a venir a hacer, del poder y la autoridad que Él tiene. Dios cumple su palabra, hermano. Dios no falla. Dios siempre está presto. Él no se queda con nada. Solamente sea fiel. Sea fiel. ¿Qué dice? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero ni en lo poco somos fieles, en lo mucho menos. Tenemos que entender, hermanos, hay que ser fieles a Dios para que Él cumpla su propósito en nuestra vida. Él venga a dar cumplimiento.
todo ataque que viene a nuestras vidas, hermanos, es porque estamos haciendo algo bien y el enemigo quiere pararnos. Pero tenemos que permanecer fieles a Dios sobre todas las cosas. Isaías 9, hermanos, la profecía de Isaías, que dice, el profeta pasa un mensaje de esperanza mesiánica, mas no habrá siempre oscuridad. Me traje esta porque esta se mueve más rápido, hermanos. Con la nueva no puedo todavía. Isaías 9 dice, mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal la aflicción que le vino en el tiempo que el levianamente tocarán la primera vez la tierra de Zebulón y la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea a los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, dice, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegra la siega, como se goza cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de media. Porque de todo calzado que lleva a la guerra, en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre será quemado pasto de fuego. Porque el que dice, porque un niño nos es nacido, nos ha dado el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La profecía pasa de un mensaje de esperanza mesiánica, mas no habrá siempre oscuridad. Para el que está ahora en angustia, los ejércitos asirios devastarían a Neftalí y a Zebulón, tribus del este, del oeste y del norte de Galilea, aproximadamente 12 años después de la profecía de Isaías. Pero después de ser humilladas estas tierras, triviales serán honradas. La mayor parte de la vida y el ministerio de Jesús transcurrieron en la región de ¿dónde? De Galilea. Lo que significa que la tierra verdaderamente fue llena de la gloria. Esta región experimentaría la esperanza más radiante cuando llegaría el Mesías. En el versículo 4 y 5, Isaías posiblemente recordó dos grandes acontecimientos en la historia de Israel: el éxodo de Egipto y la victoria de Gedeón contra los medianitas. Desde una perspectiva humana, la victoria y la liberación eran imaginables en ambos casos, pero Dios no estaba limitado. Por lo que parece, posiblemente cuando vino aquel que había sido anunciado proféticamente, su liberación superó a ambas: la salida de Egipto y la liberación de Gedeón a los medios. Había superado lo que Jesús vino a hacer. Él vino a quitar la ligadura del ser humano, las ataduras que el ser humano tenía con el pecado. Esto solamente es lo que puede hacer Dios: quitar toda ligadura, quitar toda atadura que el enemigo está atando a las vidas, poniendo ligaduras, poniendo consecuencias del pasado, a cual usted y yo tenemos el poder y la autoridad de romper toda ligadura del pasado, de nuestros antepasados, hermanos, que en su ignorancia vivieron, hicieron cosas incorrectas. Ahora usted y yo tenemos el poder de romper toda ligadura, toda atadura del pasado que hicieron nuestros antepasados. Tenemos que romperla y hacer libres por el poder de Jesús. Tenemos el poder y la autoridad. Yo le digo, hermanos,
Ahorita en la mañana, toda la alabanza, hermanos, luché. Toda la alabanza, toda, estuve luchando. Ya cuando me iba subiendo, todavía no sentía fuerza de mi cuerpo, estaba sude. Dije, ¿qué voy a hacer? Digo, hermano Gabriel, que de la lección. ¿No? Este ataque no lo puedo vencer. Yo me voy a parar. Voy a tomar el lugar. Y todo lo que está tratando de impedir se va en el nombre de Jesús. Le digo, toda la alabanza, hermanos, batallé, luché, no podía cantar. Entonces, sentía que los ojos se me caían para abajo, se me cerraban. Y luego miraba todo borroso. Y luego sentía como que me quería ir para atrás y que me quería sentar. Y porque voy a caer. Lucha. Pero esto, hermano, solamente es el enemigo tratando de impedir que cumplamos el propósito de Dios. Yo me podía decir, hermano, ayúdame, no puedo. Pero dije, no, me revisto de tu poder, me revisto de tu gracia. Tú me das la victoria. Tú eres más grande que esta situación que estoy experimentando en este momento. Tú eres más grande. Usted, quién sabe, notaría cuando estaba leyendo al principio, hermano, pero se fue. Se me hacía mucho una hora al principio. Pero sin embargo, tenemos que aprender a creerle a Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a ponernos en las manos de Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, sienta lo que sienta, Él me da la victoria. Él me da la victoria. Tenemos que aprender a sujetarnos a su voluntad. Este versículo, hermanos, este último versículo que habla, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que dice, un niño nos es nacido. ¿Qué está enfatizando esto? Enfatiza la humanidad del Mesías. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Dios, vino a ser carne para sentir, experimentar lo que usted y yo sentimos, a lo cual Él pudo vencer. ¿Qué nos enseña? Porque Él venció, usted y yo también venceremos. Él sufrió el dolor, Él sufrió las burlas, Él sufrió la cruz, la muerte, los azotes, la enfermedad, porque vino, hermanos. Ya en la cruz, con tanto golpe, la fiebre lo atacaba, pero sin embargo siguió a cumplir su propósito. No dijo, porque Él mismo dijo, Él podía hablarle a una legión de ángeles que lo rescataran y lo hubieran rescatado. Pero el propósito no era eso, el propósito era morir en la cruz por sus pecados y los míos. Por eso dice, un niño nos es nacido, enfatiza la humanidad del Mesías. Hijo nos es dado, resalta el linaje real como descendencia de David y el hecho de que Dios lo dio voluntariamente. Heme aquí, ¿a quién enviaré? Envíame a mí. Cristo estuvo dispuesto. Él dijo, envíame a mí, yo pagaré el precio. Hijo nos es dado, resalta su linaje real como descendiente de David y el hecho de que Dios lo dio voluntariamente. El principio sobre sus hombros explica que Él llevaría la carga de guiar a Israel. Miren, hermanos, cuando Jesús en la cruz se sintió solo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Por eso Él se sintió solo. Le digo, ¿qué es lo que nos separa de Dios? El pecado.
El pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces Jesús, al cargar el pecado de toda la humanidad, se sintió solo, que Dios lo había abandonado. Pero Dios no lo había abandonado. Era la carga del pecado de todos nosotros, el cual él pudo sentir que estaba apartado, que Dios lo había dejado. Por eso, hermanos, ¿cuántas veces usted y yo nos sentimos solos? ¿Sabe por qué? Porque hay algo que está estorbando en mi vida y en la suya, que está impidiendo la relación con Dios. Que hay que aprender, hay que escudriñarnos y tratar de quitar esa carga que está impidiendo la relación entre usted y yo y Dios. Es lo único, hermanos, que puede quitar, examinarnos, para que Dios venga a deshacer todo lo que está estorbando. Por eso dice, el principado sobre sus hombros, explica que él llevaría la carga de guiar a Israel. El nombre dado al Mesías se cumplieron en Jesús. Primero, admirable. Jesús obró muchos milagros durante su ministerio terrenal. ¿Cuántos ciegos, cuántos paralíticos, cuántos leprosos, cuánta gente endemoniada él vino a liberar? Por eso dice admirable, porque Jesús obró muchos milagros durante su ministerio terrenal. Y lo dice consejero. Jesús ofreció dirección importante durante su vida terrenal. ¿Cuántos consejos les dio a sus discípulos? ¿Cuántos consejos le dio a la gente que se reunía a escuchar a Jesús? ¿Cuántas parábolas les enseñó? Pero sin embargo, aún así no entendía. Como hoy en nuestros días, ¿de qué me sirve que lea la Biblia si no la entiendo? Y nunca la vas a entender si no la lees. El mismo Dios nos da revelación de esa palabra. Por eso dice consejero. Jesús ofreció dirección importante durante su vida terrenal. Dios fuerte, más que un héroe piadoso. Jesús es Dios, hermanos. Escúcheme. No podemos hacer al Espíritu Santo, a Jesús, inferiores. Es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juntos es Dios. Los tres juntos es Dios. Y no podemos hacer a uno menos que el otro. Tenemos que entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno. Por eso Dios quiere que la iglesia sea unánime, unidos, juntos. Deseemos lo mismo, anhelemos lo mismo, queramos lo mismo. Yo vengo a la casa de Dios para que Dios obre en mi corazón. Dios me transforme, me cambie. Dios me purifique con su palabra. Dios me santifique. Yo vengo a ser liberado, a dejar toda carga que me está oprimiendo. En ese mismo sentir. No venir a ver qué trae el hermano ahora, a ver qué va a decirnos. No. Yo vengo a ser administrado por Dios. Yo vengo a ser tocado por Dios. Yo vengo a ser sanado por Dios. Yo vengo que Dios haga una obra en mi vida en esta mañana. Esta es la disposición por la cual venimos. Que Dios venga a glorificarse en mí. Es lo que tenemos que venir en ese mismo sentir. Por eso dice Dios Dios fuerte, más que un héroe piadoso. Jesús es Dios. Del Juan 20, del 26 al 28. Un Padre eterno. Generalmente se entiende que esta descripción hebrea indica la paternidad por toda la eternidad. Jesús es la palabra eterna. Para siempre. Él nos ha ofrecido vida eterna. Para toda la eternidad. Él nos ha ofrecido esto, hermanos. Depende de usted y yo si la tomamos. Seguimos trabajando, seguimos luchando, seguimos enfrentando cada día situaciones, pero cada día nos preparamos. Cada día le decimos a Dios, ven a quitar lo que estorbe, ven a quitar lo que no sirve en mi vida, que pueda servirte.
con un corazón sincero. Por eso le digo, dígale a Dios sus fallos, hermanos, sus errores, dígaselos. Él ya sabe, pero quiere que usted lo reconozca para que Dios lo cambie, para que Dios lo transforme. Por eso dice también Padre Eterno. Generalmente se entiende que esta descripción hebrea indica la paternidad por toda la eternidad. Jesús es la palabra eterna. La última, príncipe de paz. Jesús trae la verdadera paz a través de la salvación. Romanos 5:1, que tendrá pleno efecto en su reinado milenial. Que dice, Jesús trae paz a nuestra vida. Cuando Él viene y perdona, cuando viene a reinar, Él tiene la autoridad de darnos esa paz en nuestra vida, esa confianza en Dios. Isaías, María, Juan el Bautista y tantos otros fieles siervos de Dios desempeñaron papeles vitales en la preparación del camino para el Mesías. Y nosotros también preparémonos el camino para que Jesús, de dos maneras, viviendo sus mandamientos, compartiendo el Evangelio con otros, por el poder del Espíritu Santo, podemos hacer nuestra parte para hacer avanzar su reino en la tierra hasta que Él venga en su regreso. Tenemos que seguir proclamando este Mesías prometido, el cual perdona, salva y restaura. Usted y yo, hermanos, tenemos que estar dispuestos para servir a Dios con sinceridad. Ámelo, sírvale, obedézcale, sujétese a Dios, viva conforme sus mandamientos, viva conforme su palabra, viva conforme lo que Dios nos ha enseñado. Sea fiel en todo lo que usted pueda, sea fiel a Dios, hermano. Sírvale con un corazón sincero, humilde. Es lo que Dios está demandando y pidiendo de nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecer? ¿Cuántos estamos dispuestos a sujetarnos a Él? En esta mañana, hermanos, le damos gracias a Dios por su enseñanza. Póngase de pie conmigo y demos gracias a nuestro Dios. Bendito Dios, en este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo a darte gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este Mesías. Gracias, Señor, por este Redentor que vino a redimirnos del pecado, vino a limpiarnos, vino a purificarnos. Jesús, en esta mañana, cada uno que estamos aquí declaramos que tú vives en nuestro corazón. Jesús, tú vives en nuestro corazón. Tú reinas en nuestra vida. Ven tú, Señor, a ser el príncipe, el rey, el Señor de nuestras vidas. Que podamos servirte con gozo, con alegría. Ayúdanos, Dios, a sujetarnos a tu palabra. Ayúdanos, Dios, a sujetarnos a tu voluntad. Que podamos cumplir el propósito por el cual usted nos ha llamado. En esta mañana intercedemos por cada uno que estamos aquí. Que podamos cumplir, Señor. Que podamos obedecer. Que podamos sujetarnos a ti, Señor. Te amo, Dios. Te bendigo y te exalto por tu grandeza, Dios. Ven a cumplir, Señor, el propósito de nuestras vidas. Ven siendo tú el Señor de nuestras vidas. Ven tú ser el Rey de nuestras vidas. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu paciencia. Gracias, Dios, que en tu multitud de misericordias nos has perdonado. Ayúdanos, Señor. Todo pecado, toda tentación del maligno que quiera atacar nuestra vida, fuera en el nombre de Jesús. No tiene parte ni suerte en nuestras vidas. Creemos en un Dios vivo. Creemos en un Dios poderoso. En ti nos deleitamos y nos regocijamos.
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. A ti sea la gloria, Dios, por siempre. Gloria a nuestro Dios.